Corintios capítulo 1, versículos del 18 al 25. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy clamamos porque tu sabiduría y tu entendimiento sea en nuestro corazón y en todo nuestro ser. Te damos gracias por despertar nuestro espíritu, el deseo, la pasión y el amor por tu presencia, por tu palabra, porque ella nos da vida, nos libera, nos santifica y nos ayuda a vivir santos, irreprensibles y en paz. Porque Señor Jesucristo, estamos esperando tu venida. No te tardes. Te damos gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nosotros no pedimos señales. La señal está escrita y está en la cruz del Calvario, que diste tu vida por cada uno de nosotros. Gracias por en este tiempo darnos de tu sabiduría, de la inteligencia espiritual que necesitamos, porque los tiempos son malos y tú nos has llamado a vivir en santidad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que vayamos al libro de Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 8. Josué, capítulo 3, versículos 8, 9 y bueno, 10. Josué 3, del 8 en adelante. Desde el 7, pues, para que. Sí. Josué capítulo 3, versículo 7 en adelante. Bueno, hemos venido hablando en las últimas 2 semanas, si ustedes lo recuerdan, acerca de la permanencia, la fidelidad, la certeza, la convicción, que en esos tiempos sí que es necesaria. Y hablábamos la semana pasada de que hay un momento en el que nosotros conocemos de Dios, o Dios nos permite conocer de Él, y en ese momento tenemos una referencia, que es la persona que nos atrajo, que nos llevó, que nos acompañó, la persona que está predicando, el pastor, en fin. Y tendemos a aprender conforme lo que vemos que los demás hacen, como dicen o como actúan inclusive. Y eso es esperable, es apenas lógico que suceda, porque pues si alguien no sabe nada y de pronto le presentan algo nuevo, el referente es alguien el que sabe algo un poquito más. Pero hablábamos de lo trascendente que es para el permanecer en Cristo, permanecer fiel hasta la palabra, y que llegue un momento en que en nuestras vidas haya certeza y convicción. En un principio llegamos por fe, y lo que nos dicen lo creemos por fe, ¿cierto? Aún lo que dice la palabra del hombre, cuando la dice después del púlpito, tiende a ser, yo creo que lo que dice o ella dice, pues es razonablemente bíblico, entonces debe ser cierto. Y qué bendición cuando esto toma una siguiente escala o sube un escalón, y esta certeza y esta convicción ya no es prestada, y lo digo en comillas, o no en comillas, pero lo digo entre paréntesis, no con el ánimo de que suene algo ofensivo, sino que
cuando ya nuestra convicción y nuestra fe en el Señor Jesús, en lo que la Escritura dice, ya no es prestado, entonces ya no estamos sujetos a permanecer o no si la fe de la otra persona que fue nuestro referente, entonces permanece o no. No sé si me hago entender, ¿ok? Porque una persona, digamos que alguien lo invitó a alguien a la iglesia, le presentó el Evangelio, le habló del Señor Jesús, y esa persona llegó a los pies del Señor Jesús. Y por algunas cosas de la vida, el que lo invitó termina apartándose, por lo menos momentáneamente. Entonces, ¿qué pasaría con el que llegó por esa persona? Diría, no, pues si este se fue, pues yo también me puedo ir, ¿cierto? O si él cayó o ella cayó, pues yo también puedo caer. Eso es el mejor de los casos. En el peor de los casos diría, no, pues esto es una payasada, porque él me está invitando o ella me está invitando y resulta que nada de lo que dice es lo que hace. Entonces, llegaría un momento en que esa fe podría estar tambaleando si dependiese de la certeza de quien nos acercó. Insisto que en algún momento, y lo vamos a entender cuando comparemos o si comparamos, cuando el Señor dice que la ley fue, ¿ustedes recuerdan qué fue que dice la Escritura que dice la ley fue qué? ¿Un qué? Ayo. Un ayo, un bastón, un asidero, algo en que agarrarse, un apoyo para llegar al pleno conocimiento, pero la ley en sí misma no era lo que Dios pretendía que se obtuviera, porque sabíamos, lo dice él, que esto iba a ser pasajero, temporal. Entonces, ese apoyo que tenemos en las personas referentes, que es muy importante, y que es válido y que es bíblico, llega un punto en que ya Dios espera que sea nuestro ayo, pero hay un momento en que tenemos que empezar a caminar y tenemos que tener seguridad, convicción y certeza. Recuerdo que la semana pasada el sobrino de Paula decía, cuando preguntábamos la definición de qué era certeza, él dijo seguridad. Y qué bien que un muchacho, un joven, un niño esté claro con la definición de lo que es certeza, porque se requiere que nosotros tengamos convicción, certeza. Porque llega un momento en el que nuestro referente ya no está, o sí está, pero no tiene por qué seguir siendo el referente infinito. Llega un momento en que el referente tiene que ser el Señor Jesús. Y hablamos de esto porque mencionamos la figura de Caleb y de Josué haciendo pareja, una pareja espectacular en ese llamado que hizo Dios a que fueran a reconocer la tierra, como otros veían lo mismo, pero interpretaban algo totalmente distinto. Y nos recordamos que los mantuvo a ellos con esa claridad, pero sobre todo con esa certeza. La promesa, pero de quién había venido la promesa fue determinante para ellos. ¿Ok? Porque para Josué y Caleb era evidente de que Dios mismo era el que había dado la instrucción. Es probable que para los otros 10, ellos dijeron, no, eso tal vez es del líder de turno, del pastor de turno, entonces, pues como es palabra de hombre, pues puede fallar. Y tan negativo fue ese impacto entre ellos, no debe haber sido así, pero tan negativo fue que todos vieron lo mismo, pero solamente dos se acordaron de que lo que habían visto era lo que Dios había dicho. Y esto nos debe llevar a nosotros a una reflexión, que seguramente lo hemos vivido en muchos aspectos de nuestra vida. Si hemos visto la fidelidad de Dios en algo o en algún aspecto nuestro, hay momentos en la vida en que parece que llega una incógnita si Dios va a ser fiel en lo otro. Y con Él tenemos la completa seguridad de que si hemos experimentado su respuesta, su acompañamiento, su cuidado, vamos a experimentar todo lo que Él nos promete. Con Dios no podemos quedarnos en que a Dios le creemos solamente esta parte y esta otra no. Porque Él es sí. Dice la palabra que todas las promesas de Él son en el sí, en el amén. Pero miren ustedes qué concluye. ¿Por medio de quién? Por medio de nosotros. Ahora, nos bendice, pero dice para la gloria de Él. Importante que lo tengamos en cuenta. Josué capítulo 3, versículos 7, 8 y 9. Amén. Dice así. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel.
para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis el Jordán. Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Miren ustedes cómo él empieza a enseñar conforme él había sido enseñado. Él le dice al pueblo que vengan no para que lo escuchen a él. Él dice: venid y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios, porque quería asegurarse de que ellos entendieran que el mensaje venía de parte de Dios. Y aquí hay algo supremamente, a mi entender, importantísimo. Versículo 8 dice: tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. ¿Y ustedes recuerdan qué significa o con qué asemejamos nosotros el agua en la escritura, en la palabra? El espíritu. ¿Y qué es el espíritu en términos de la encarnación del Señor Jesús? ¿Qué es el Señor Jesús? La palabra. Él es el verbo, por lo tanto estamos hablando de la palabra. Es decir, que cuando la escritura nos habla de agua, nosotros perfectamente podemos ubicarnos en el contexto de palabra. Y aquí tenemos un escenario interesante. Tenemos a los sacerdotes, ¿ok?, que eran los que reciben la instrucción de apenas entraran al Jordán, al río, que se pararan e hicieran, o más bien le dieran una instrucción a las fuerzas naturales, que pararan. Pero importante detalle, porque más adelante el contexto nos lo da, que cuando ellos entraran en el agua, el Jordán se iba a parar. Cuando ellos entraran en el agua, insisto, ¿eran quiénes? ¿De quiénes estamos hablando? De los sacerdotes. ¿Y qué tenía que tomar lugar en ellos? Tenían que entrar, pero para entrar ellos, ¿qué tenía que pasar en ellos para poder tomar la acción que les estaban diciendo que tomaran? Tenían que tener fe. ¿Y fe en quién? En la palabra. Josué se encarga de que crean que la palabra viene de parte de Jehová y no que viene de parte de él. Entonces él está asegurándose, porque él vivió esta experiencia cuando fue a reconocer la tierra. Él se fue con la palabra que Dios le había dado y para él fue un éxito, porque él vio la misericordia y la respuesta de parte de Dios. Entonces, como ella lo había vivido, dijo: miren, vamos a hacerlo como Dios dice. Yo les estoy diciendo lo que Dios me dijo que les dijera. No fue cuento de Josué. Entonces él le dice: como ustedes son sacerdotes, ¿y saben ustedes qué dice la escritura de nosotros por allá en el Apocalipsis? ¿Te recuerdan? Que somos reyes. Apocalipsis, vamos por un segundo, pero no pierdan acá. Apocalipsis 1, capítulo 4 al 6. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, 5 y 6. ¿Sí? No creo que estoy en el que no es. Pero sigue ¿El 6? sí, pero sigue el capítulo 1 de Apocalipsis. Ok, bueno, acabamos en el 6, correcto, para tener el contexto. 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, el Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Saben ustedes que infortunadamente el referente que siempre nos han vendido de este versículo ha sido que nos identifiquemos como reyes? Y lo digo infortunadamente, bueno, la palabra no aplica, pero desgraciadamente más bien, porque es que cuando nos presentan la figura de escojan entre reyes y escojan entre sacerdotes, ¿qué es lo más obvio que puede suceder en la gran mayoría de las personas? ¿El rey qué significa? Poder, abundancia, dinero, mando, autoridad. ¿Y el sacerdocio qué significa?
servicio. Entonces, cuando ponen a escoger entre servicio y liderazgo, ¿quién quieren? No, pues. Y Jesús dijo abiertamente, ¿recuerdan? Que no había venido a que lo sirvieran, sino a servir. Entonces, cuando Josué le dice a los sacerdotes que entren en el Jordán y que cuando ellos pongan los pies en las aguas del Jordán, ellos van a poder parar las aguas, dividirlas. Exactamente lo que hizo Moisés con el mar. Les estaban pidiendo que lo hicieran a ellos en el río, pero en ambos casos tipificaban agua. Entonces llegan ellos y se paran y les dicen sacerdotes. Y entonces uno podría decir, sí, los pastores y los ministros son los que tienen que hacer todo eso. Pero la Escritura nos define a ustedes y a nosotros dentro de la categoría de reyes y sacerdotes. Inclusive es importante notar que no dice reyes o sacerdotes para que alguien escoja, sino que unifica el criterio. Nos ubica como reyes porque somos hijos del rey y como sacerdotes porque lo ministramos a él y ministramos para él. Entonces, ¿por qué estamos haciendo acotación de estas dos escrituras? Porque resulta de que cuando los sacerdotes entran en el agua, entonces el agua se detiene escuchando la instrucción que han recibido de parte de Dios. Eso significa que ustedes y nosotros, que somos reyes y reyas y sacerdotes y reinas, ustedes y nosotros estamos en las mismas circunstancias que los sacerdotes en ese entonces. Dios diciéndonos a nosotros, si hemos escuchado su palabra, si sabemos que es Él quien está hablando, y por ende, entonces, cuando entramos en las aguas pueden escuchar lo que nosotros digamos y responder a la autoridad que el Señor ha puesto en nosotros. ¿Y cuáles son las aguas? Lo hemos aclarado ya. La palabra. En conclusión, estamos diciendo que ustedes y nosotros somos sacerdotes de Dios. Los sacerdotes de Dios, ¿qué hacemos? Ministramos su palabra. No hay necesidad de ser pastor, pastora, ministro, ministra para creerse sacerdote. Porque cada vez que nosotros ministramos al Señor, estamos ministrándole alabanza. Y cuando alabamos al Señor, estamos ministrándole. En ese momentico estamos ejerciendo sacerdocio. Cada vez que hablamos su palabra, guardamos su palabra, ministramos su palabra, estamos ejerciendo como sacerdotes. Entonces, él estaba esperando de que los sacerdotes llegaran al río firmes en la palabra, por eso el agua, que sabían que habían escuchado la palabra de parte de Dios y entonces Dios los iba a respaldar. Veníamos hablando, les recuerdo, de convicción y certeza. Primero que todo, que es Dios quien ha hablado. Segundo, de que cuando entramos en la palabra, cuando nos sumergimos en la palabra, y en este caso, ustedes piensan en el mar, cuando Moisés divide las aguas, el mar puede que suene muy profundo, y uno diría, no, el río era más bajito, el río podía ser hasta los tobillos, y digamos que era hasta los tobillos o hasta la cintura, no lo sabemos. El punto es que lo que nos da el ejemplo es que parece que no había necesidad inclusive de pensar que era muy profundo la administración, lo que había que era entrar a la palabra para ser ministrado y ministrar la palabra de Dios. Y esa profundidad iba a irse profundizando conforme ellos fueran caminando dentro de la palabra. Entonces no quiero decir que tengamos que ser superficiales en el momento de indagar, estudiar, leer u orar por la palabra, para nada. Lo que estoy pretendiendo decir es que todo lo que necesitamos para escuchar y obedecer la voz de Dios y que Él responda a través de nosotros es tomar la decisión de meternos en sus aguas. Todo lo que hay que hacer es simplemente tomar la decisión de meternos en las aguas. ¿Y cuáles son las aguas? La palabra de Dios. En este caso en el Jordán dice que cuando ellos pusieran los pies no se iban a hundir, simplemente iban a obedecer. Y Dios iba a dar cuenta de la obediencia que ellos estaban teniendo. Importante que tengamos esto en cuenta. Una persona sin convicción difícilmente va a tener crecimiento. Porque siempre el crecimiento o lo que aprenda va a ser prestado. ¿Ok? Y entonces, vieron el milagro suceder y, uy, qué bueno que a nosotros les sucede, pero yo no sé si a mí me pueda suceder. Vieron la respuesta de Dios y no saben si solamente era para esa persona. Resulta que Dios nos habla y nos quiere contestar
a todos, conforme sea lo que nos está dando. Una persona sin convicción está a merced de las circunstancias. Y esto es tenebroso, porque las circunstancias, la Escritura nos asegura y nos dice que en este mundo hay un príncipe. Y el príncipe de este mundo no es al que nosotros servimos. Y si el príncipe de este mundo es el príncipe de este mundo, entonces las circunstancias podrían estar dependiendo de lo que el príncipe de este mundo haga. Entonces nos encontramos en una circunstancia muy peculiar en estos momentos, en estos últimos 2 años. Y Dios permite todo esto, algunos dirán como juicio, otros parte del cumplimiento de las profecías, otros por simplemente porque el mundo se apartó de Él. Y Dios termina haciendo, como lo dice por allá en el Nuevo Testamento, que como no atendieron a escuchar a Dios, pues Él los entregó. Y lo peor que le puede pasar a una persona, a un ser humano, es que Dios se desentienda de Él. Eso es lo más tenebroso que puede pasar. Mientras estemos pegados y buscando a Dios, no importa lo que haya sucedido, lo que suceda alrededor, sabemos que lo tenemos a Él, podemos contar con Él. Pero cuando Dios dice, con esta gente no se puede hacer nada, esas personas ya no tienen esperanza. Tremendo. Pero no es nuestro caso. Nosotros no debemos estar a merced de las circunstancias. Al contrario, tenemos que provocar que las circunstancias se van impactadas por la palabra de Dios. Pero ¿cómo va a tomar esto lugar si nosotros no hemos dado el paso de sumergirnos o de meternos o de pisar las aguas? Las aguas, o sea, la palabra de Dios es aquella que va a darnos ese refrigerio, la que va a lavarnos, la que nos va a dar seguridad, pero sobre todo la que nos va a dar autoridad. Nos va a dar autoridad. Sin la palabra no hay posibilidad. Sin la palabra lo que hay es religión. Tiene que ser Dios quien nos guíe a nosotros. Entonces, para el creyente es vital el que esté constantemente mojadito de la palabra. Tiene que estar necesariamente o sumergido, o caminando por, o caminando sobre, o nadando, buceando, lo que sea, pero en agua. Bien hidratado. Tiene que estar bien hidratado. Y hay veces es suficiente como cuando uno va al río o a la playa o a una piscina y solamente mete los pies y siente el frescor que le produce. Hay veces es suficiente solamente con mojarse los pies, pero hay otras veces donde es necesario zambullirse. Y zambullirse no implica un complicado sistema o una circunstancia compleja. Significa inclusive agradarse, porque va a estar uno completamente nadando en un ambiente que es totalmente creado por Dios para nosotros. Desde el momento de la concepción, cuando el niño es creado o la niña es creada en el estómago, en el vientre de su madre, el ambiente es acuoso. Y hasta que nace, permanece así. Y casi que Dios nos invita de una manera metafórica a que en todo momento permanezcamos en ese ambiente acuoso que es su palabra, para que podamos escuchar su voz y podamos saber cuándo es Él que nos habla y cuándo no. Los invito a que vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 25. Colosenses 3. 3, vamos a leer del 20 al 25. Venimos hablando, no pierdan por favor la perspectiva de lo que venimos hablando. Convicción, certeza. Eso nos va a dar firmeza, ¿cierto? Ya no es una firmeza prestada, que fue buena en un momento, es una firmeza que ahora es nuestra porque tenemos una relación totalmente individual con el Señor. No es, recuerden ustedes que en el cristianismo no hay salvación hereditaria. Nadie es salvo porque el papá o la mamá eran salvos. Cada quien tiene que ser salvo como beneficio de que su papá y su mamá hayan recibido esa promesa.
Entonces necesitamos la convicción de parte de Dios y esa certeza. Pero esa certeza viene si nosotros como hijos, como padres o como ministros de Dios estamos asegurándonos de que sean enseñadas y transmitidas las verdades y las convicciones bíblicas. ¿Qué fue lo que Josué quiso transmitir a los sacerdotes? Lo primero y tal vez lo único que aclaró, que él les dijo que la palabra que iba a decirles era palabra de ¿quién? De Dios. De Dios. Entonces, para que hubiese convicción. Vamos a leer ahora sí Colosenses capítulo 3, versículo, leamos del 20, dijimos, 20 al 25. 20 al, bueno, ahí vemos hasta dónde nos lleva Dios. 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Pausa allí. Entonces uno encuentra al papá que él mira al muchacho, a la muchacha, y Dios dice que tiene que obedecer. Yo le dije. Ay, papá, pero en todo, sí. Leamos el que sigue. Versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. O sea que no es un tema exclusivo y unidireccional, es un tema recíproco. Y cuando la escritura dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, es porque evidentemente podemos exasperarlos. Así de sencillo. Eso lo dice la escritura. ¿Y por qué lo vinculamos al tema ahora? Me parece importante. Porque termina diciendo la segunda parte de ese versículo, para que no se desalienten. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y si ustedes recuerdan parte de lo que hablamos la semana pasada, si no se los menciono, citamos Daniel 11, no lo vamos a leer, donde estaban hablando de el que estaba por venir, el anticristo que se estaba esperando, que decíamos que del Dios de sus padres no se acordó, ¿recuerdan? Y que iba a hacerle fofo a las mujeres, que no le iban a gustar las mujeres. O sea, tenemos claro que el anticristo cuando se manifieste va a ser alguien de procedencia judía, que su familia conoce al Dios que él va a negar y que no va a querer nada con las mujeres. Va a despreciar el amor de las mujeres. O sea que ya sabemos por qué toda esta campaña y esta agenda de años y años atrás, que cada vez es más manifiesta. El jueves andábamos con Martica en un centro comercial y es impresionante lo que 10 años atrás era así de condivillas y de rabillo, y ahora es tan, lo quieren hacer ver pues tan natural, porque se está preparando precisamente todo este andamiaje para que la gente cada vez se sorprenda menos y todo le parezca normal. Y uno lo escucha con gente que dice, no, es que eso ahora es normal. No es normal, puede que sea común para algunos, pero normal no es. Pero lo que pasa es que el príncipe, el que quiere que todo se instaure, piensa de esa manera. Por eso el homosexualismo que está tan en boga y tan lanzado, y hay tanta instrucción desde lo legal inclusive, porque es que se está preparando el camino para que él se manifieste y puedan decir, ay no, pues eso es normal. Hoy por hoy un presidente, salvo algunas excepciones, un presidente de un país, no sé qué tan homosexual puede ser, pero difícilmente se va a pronunciar él mismo como homosexual. ¿Ok? Y seguramente hay figuras públicas, en cargos públicos importantes, que toda la ciudad y todo el país saben que tienen otra tendencia, pero ellos mantienen una figura de familia porque les compete. Pero va a llegar un momento. Como el alcalde de Bogotá y la alcaldesa de Cali. Pues yo no quise ser específico, pero ya que tú lo mencionaste. Pero queda uno tan aterrado de ver hace poco los medios de comunicación entrevistando. Yo no lo sabía, quedé asombrado. Al que no le gusta ni las mujeres ni los hombres. Novelario se llama. Sí, no le gusta ninguno de los dos. Entonces le preguntaban que si él le agradaba a un hombre o le agradaba a una mujer.
Decía, sí, a mí me gusta por ahí, y la otra también me gusta por ahí, pero no tenía definido absolutamente nada. Y se llama Y novedad. se sentía como un rey, se sentía, lo escuchaba uno en las noticias como dando explicaciones sobre el tema. Al punto de que ¿cómo se llama eso? La propaganda o la agenda, porque eso es una agenda que se ha instaurado desde las escuelas, desde niños pequeños, es violenta, es sin piedad. Yo he leído por ahí en Argentina, que tiende a ser un país muy vanguardista, abro comillas, ya están planteando que entonces los niños en edad preescolar asuman los roles de las niñas en sus momentos de juego y viceversa. Y uno dice, pues, ¿qué tiene de raro? Pues, en el pasado nada. En el pasado el niño jugaba a la mamá de papá y ya, pero el niño quería ser el papá. O la niña quería ser la mamá porque siempre es la que mandaba. Marlene dijo el otro día, ¿cómo le parece, mamá, que este cerdito es un niño y con tutú rosado? Y escuché en un canal que me inscribí cristiano que McDonald's, o sea, hay que hacer campaña que nadie coma en McDonald's. Pues sí, porque imagínense, en McDonald's en la cajita sorpresa está llegando un librito donde hay un niño que es futbolista, tiene un nombre especial, o sea, ya tiene tutú rosado. Entonces me acordé de Benjamín que decía que el cerdito tenía tutú rosado. Y él juega con muñecas y tiene tutú rosado. Entonces, que eso está sucediendo en Alemania, ya salió el libro en todos lados, entonces yo creo que aquí también viene. Entonces, imagínate tú, tenemos al personaje que dice la escritura que va a dominar el mundo. Y dice que él no se va a acordar del Dios de sus padres y del amor de las mujeres no va a hacer caso. Entonces ya sabemos que tiene un perfil. Sí, dice así literalmente. Entonces, ¿por qué estamos leyendo o por qué vincular el versículo que les estoy mencionando, que está en Daniel 11, con Colosenses, cuando dice, Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten? Porque es muy importante que papá y mamá tengamos un tacto de parte de Dios especial y particular para exhortar, para disciplinar, para regañar, para guiar, para aconsejar, para lo que sea que haya que hacer, que nosotros nos aseguremos que lo que estamos haciendo, hemos escuchado la voz de Dios y entonces queremos que su palabra tome lugar en nuestros hijos. Porque, miren, de algo podemos tener completa seguridad. Si la instrucción viene de Dios, si la intención viene de Dios, va a llegar cuando sea Dios el que la haga. Pero si la instrucción viene de nosotros, es muy probable de que exista el choque. Y no estoy hablando para nada en que entonces vamos a convertir a nuestros hijos en reyesitos o reyesitas, reinitas, y que todo lo que digan hay que tener cuidado para no lastimarlos. No es eso. Pero si la escritura dice, dice la escritura, que padres no exasperéis a vuestros hijos, significa de que eso es cosa del pan diario. Es una circunstancia que sucede en el día a día. Entonces, ¿qué pasa si un hijo se exaspera? Dice que se desalienta. Y lo que Dios dice que nosotros tenemos que hacer es alentarnos en todo momento. Entonces tenemos que buscar la manera de alentar. Eso es lo que tiene que suceder en nosotros. ¿Por qué? A mi entender, conforme el tema que estamos hablando, ¿por qué es tan importante? Porque cuando nuestros hijos, por distancia, por espacio, por ubicación, no nos tengan a nosotros como referentes, cuando ellos solos o solas sean los que tengan que encontrarse con el mundo, enfrentarse al mundo, ellos tienen que haber sido enseñados, primero que todo, en escuchar la voz de Dios, obedecerla, aplicarla, la voz de Dios. Pero si es la figura papá o mamá la que siempre determina qué hace o qué no hace el niño, cuando el papá o la mamá no esté en ese momento, la convicción de ese joven o de esa joven se puede ver afectada seriamente. ¿Por qué la convicción? Porque si lo hemos acostumbrado a que dependa de nosotros, para que todo lo que haga sea lo que nosotros hemos pensado primero, entonces ese niño o esa niña no tiene convicción propia.
Y entonces, ¿cómo hace para depender de, cómo hace para que los papás? Porque lo que tenemos que hacer nosotros, por eso el ejemplo que venimos trabajando en la línea, es Josué escuchó la voz de Dios y le dijo a los demás sacerdotes, escuchen lo que Dios ha dicho. Y por eso la escritura dice que si nosotros enseñamos a nuestros niños mientras son pequeños, aun cuando sea grande, no se van a apartar. Lo que tenemos que asegurarnos es de que no son nuestros deseos los que estamos compartiendo con nuestros hijos, sino que estamos hablándoles del consejo que Dios da a través de su palabra. Y cuando Dios aconseja, Dios disuade y persuade. Cuando es Dios, nosotros no necesitamos que nadie nos tire los dados, nos tire las cartas o nos lea el chocolate para saber si es o no Dios. Nosotros vamos a saber. Y lo que tenemos que asegurarnos de enseñar a nuestros hijos es que ellos también sepan cuando es Dios. Para que inclusive hagan la diferencia cuando es mi papá o mi mamá y cuando es Dios. Porque es que llega un momento en la vida en que la convicción tiene que ser de ellos. No puede seguir siendo prestada. Y qué bendición si tienen la bendición de tener al papá y a la mamá para que los aconsejen, para que los escuchen. Pero la relación con Dios no es a través de papá o mamá. La relación con Dios es totalmente individual. Eso se ve mucho reflejado en el colegio. Uno sabe cuando un niño es tan manejado por la mamá y el papá, que en sus momentos de conflicto y es en esos momentos de roce con el otro, de encontrarse con el otro, no saben resolver. Y lo primero que hacen es pedir ayuda del adulto. Cuando se está pequeño se les va ayudando a qué tienes que hacer, a ponerle en palabras de ellos, dile al otro, ¿por qué me pegas o no me pegues? Respétame. Entonces, eso se ve reflejado en el colegio cuando uno entiende cuando un niño es tan dominado por la mamá y el papá. Son niños completamente inseguros, totalmente inseguros, porque se han acostumbrado a hacer lo que el papá y la mamá le digan y no son capaces de resolver. Yo me acuerdo mucho que yo hice una cosa en la Universidad del Valle con resolución de problemas a través de las matemáticas, y eso es una cosa bastante interesante porque les ayuda a los niños a pensar y a resolver problemas. Esa es la matemática, ¿verdad? Pero eso tenía que ir relacionado a lo emocional. Entonces, en la medida en que los niños aprendan a resolver, y no que se tengan que volver matemáticos, no. Simplemente es una relación que se hace desde la educación. Pero lo que está diciendo Andrés, si al niño desde pequeño se le enseña el camino de la verdad, se le enseñan los principios bíblicos, porque seguramente no quieren leer la Biblia, no les lee, más adelante ellos tienen que ir aprendiendo a leerla, porque si no siguen dependiendo de la fe de la mamá y el papá. Lo mismo pasa con su carácter. Como dependen de lo que la mamá y el papá opinen, en la calle no son capaces de resolverles nada. Se los comen vivos. Entonces eso es una cosa bien compleja. Y a propósito, ya te doy la palabra, a propósito de los referentes, porque recuerden que no estoy diciendo en ningún momento ni satanizando los referentes que podemos ser nosotros u otras personas de parte de Dios. Los referentes siempre son importantes. Tan importantes son que si ellos son o somos coherentes con lo que leemos, con lo que hablamos y con lo que hacemos, nuestros hijos o quienes están a nuestro alrededor van a entender que esa referencia es congruente y que entonces es coherente. Y llega un momento entonces cuando tal vez ni siquiera les digamos tienes que apartarte del pecado, de lo malo, pero si han visto que nosotros es eso lo que hemos hecho. Si nosotros queremos que nuestros hijos consulten a Dios, pero de nosotros nunca han visto ni han escuchado qué es lo que nosotros procuramos hacer en todo momento, entonces pues difícilmente van a ellos a imitar ese modelo referente que tienen. Pero si nosotros le hemos dicho a ellos, busca a Dios en todo momento, y ven que nosotros lo buscamos, nos equivocamos por supuesto, tenemos caídas o resbalones, pero cuando ellos hagan su introspección van a decir, ok, mi mamá siempre decía esto y también lo hacía. O mi papá me aconsejaba esto y también lo hacía. En ese momento entra y hace clic lo que Dios estaba haciendo. Por eso es importante, lo menciono, con no exasperar. No estoy hablando de no disciplinar, de no intervenir, no es eso.
Pero asegurémonos que lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo con ellos, viene de parte de Dios, primero para nosotros, y luego entonces podemos transmitirlo a ellos. Si sabemos que es de Dios y viene de parte de Dios, hace la obra. Si hay algo nuestro, lo más seguro es que lo nuestro no haga nada, solamente lo que Dios ha dicho. Que eso me hace acordar de algo muy maravilloso que pasó hace días, que yo venía para la iglesia y yo, Juan, vámonos, que ya es hora, y que no, que quiero descansar, que trabajé, bueno. Y entonces él, no, mamá, yo no quiero ir. Y yo estaba ese día, la verdad, no con el ánimo como de insistirle, yo dije, bueno, me vine sola. Y entonces él luego me contaba, me decía, mamá, mira que yo no fui, pero yo luego le pedí perdón a Dios. Y yo me sentía mal, y él me decía, mamá, yo le pedí, oré y le pedí perdón a Dios, y yo me sentía mal. Y él también pasó algo muy particular en el colegio, que la profesora de biología del colegio de él es cristiana. De repente no todos los profesores son cristianos, pero... Y la profesora de biología les decía que cada uno tenía que ser... A los 16 años uno podía tomar la decisión de qué sexo pertenecía. Cómo se sentía, qué se creía. Entonces Juan le dijo, ¿cómo así, profe? Entonces si yo a los 16 años me creo que... Una retroexcavadora. Una retroexcavadora, entonces ser la retroexcavadora. Y la profesora se quedó... Totalmente al lugar. Ay, qué bueno. De hecho, a propósito del tema de los últimos 2 años, leía o escuchaba a alguien diciendo en estos días que así como hay permisividad legal para que alguien se identifique con un género u otro, que él tomaba la determinación de declararse vacunado. Entonces él era transvacunado. Así lo dijo, yo soy el primer transvacunado del mundo, porque yo me creo vacunado. Y dijo, y esto es algo que suena de chiste, pero dijo, y puedo crear precedente legal. Tocaría hacer lobby grande, pero reclamando los derechos de los otros, podía adquirir el suyo propio, porque él estaba diciendo, como alguien que es hombre se cree mujer y se le permite la entrada a un baño de mujeres, o viceversa, pues esto está tomando lugar ahora. Los hombres están participando en los deportes de las mujeres. En Estados Unidos esto se ve mucho, o se ve cada vez más. Y están acabando con el deporte de mujeres. Porque lo que la ley dice, dependiendo de los estados que lo han aceptado, dice, yo soy hombre, pero me identifico como mujer. Entonces puedo inscribirme para participar en deportes que son exclusivamente mujeres. Entonces tenemos como todos, voleibol, natación, todos los deportes donde son exclusivamente para mujeres. Pero si llega alguien que se identifica como hombre, entonces, si el Estado lo ha aceptado y lo permite, deben dejarlo participar. Entonces, imagínense ustedes una pelea de boxeo, ya hubo un caso así. Boxeo femenino, ya el boxeo de por sí es violento. Pero entonces encontramos a una mujer que es mujer, seguramente llena de esteroides y machona, qué sé yo, pero sigue siendo biológicamente mujer. Cuando se mete a alguien que es hombre físicamente, pero dice que se cree mujer. Y tomó lugar y casi la matan. Porque por razones obvias, por diferencias biológicas, pues el hombre tiene una fuerza y una capacidad distinta. Eso está tomando lugar en estos momentos en muchas partes del mundo. A nivel universitario hay tremendo lío en Estados Unidos. Lucha porque las mujeres, para que no permitan que mujeres trans, que es como quieren hacerlo sonar, entonces se incluyen. Y ya dicen por ahí, no, es que son mujeres sin menstruación. ¿Qué tal la barbaridad? Entonces, retomo, el español decía, no, yo soy un transvacunado. ¿Y quién puede decir que no? Va a tocar entonces Transvacunarse. Porque es una decisión propia. Si como esto por sido vacunado, ¿tú le puedes entrar? No, es que, miren, si lo aplican al tema de géneros, que con todo lo loco que suena, lo han aceptado, ¿por qué no podrían hacerlo con eso? Y tendría mucho más asidero. Y no
no me vacuno porque siento que no necesito la vacuna porque mi cuerpo, mi sistema inmune es mucho más fuerte y mucho más potente que una vacuna. Imagínate una persona que ya le dio COVID, por ejemplo, entonces le dice, no, yo ya estoy vacunado. Vacunado contra el COVID. ¿Vale? Y tiene biológica, emocional y culturalmente la razón. Entonces, yo soy un transvacunado. Ustedes ya saben que ustedes quieren sacar otro color en la bandera, no mentira. Ningún otro color. Importante y vital entonces, que esa autoridad con la que Dios nos ha investido, nosotros podamos transmitirla con hechos y acciones para nuestros hijos, para que las referencias que queremos ser para ellos sean valederas y sean en el tiempo sean eternas, porque la Escritura dice que aun cuando sean viejos no se van a apartar de ellos. Entonces es muy importante esto. Recuerden que la asociación fue con este hombre de pecado, pero no porque papá sea hombre de pecado o la mamá sea hombre de pecado, simplemente para que lo que Dios enseñó al papá pueda ser transmitido a los hijos. Esa fue la instrucción de Dios desde un principio. Por eso escogió a Abraham. Si ustedes cogen a Abraham, a Isaac, a Jacob, se van a encontrar que todos ellos, sin excepción, empezaron a transmitir la bendición. Y cuando se apartaba del pueblo porque ya no había quien contara la ley y la Torá, ellos pues no se iban y hacían lo malo delante de los ojos de Dios, que eso es en todo el libro de Jueces. Porque necesitamos firmeza, certeza y convicción. Y en un principio retomo, vamos acabando por hoy, porque creo que el tema lo da para que lo podamos terminar la próxima semana. Pero esa convicción, qué bendición cuando la tenemos. Y qué bendición tenerla y que sea verdadera. Pero esa convicción o ese referente tiene que ser presentado de tal manera de que nosotros no nos convirtamos en extensión de nuestros hijos. De que ellos puedan y deban buscar a Dios por el referente que han tenido en nosotros y no a través de nosotros. Cuando esto toma lugar, entonces ellos van a tener convicción. Y si algo necesita el ser humano, el creyente, el hijo de Dios o la hija de Dios en estos momentos para enfrentarse con lo que el mundo está planteando, es firmeza, certeza y convicción. Para que pueda decir, como dice Pablo en Romanos, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Amén. Porque recuerden ustedes que ellos van a encontrarse... ¿Dónde dice Pablo eso? Romanos 14, 22. Ellos van a encontrarse, y nosotros nos hemos encontrado con la presión del mundo. ¿Y cómo se resiste esa presión? Si nosotros estamos firmes. Y si hemos enseñado a ellos a que busquen la firmeza que Dios da. Eso es certeza, eso es convicción. Y ya no puede ser prestada de papá y mamá. Puede ser alimentada por papá y mamá, que es distinto. Fortalecida. Pero ya no prestada, ya no depende. Recuerda, lo mencionamos la vez pasada. No es yo creo en Jesús, en el que cree mi mamá. ¿Ok? O echar demonios como hicieron o intentaron hacer estos brujeros bíblicos. Exacto. No es en la que ellos creen, es en el que yo creo. Tiene que haber, debe haber firmeza, certeza y convicción. Importantísimo que nosotros lo podamos hacer. Si nosotros nos recibimos, nos entendemos como sacerdotes, vamos a entender los privilegios. No, ni siquiera piensen en la responsabilidad, porque responsabilidad tenemos todos como creyentes. Pero los privilegios que tenemos y de los que contamos con identificarnos como sacerdotes. ¿Por qué? Porque Jesús en algún momento le dijo a los discípulos, cuando ellos le preguntaron que por qué a todo el mundo le hablaban en parábolas, ¿recuerdan? Él le dijo, pues que no a todo el mundo les he dado, pero a ustedes sí. Y cuando los sacerdotes entraron en el Jordán, en el agua, apenas pisaron sus pies, medio se sumergieron, estaban con la autoridad para que las circunstancias inclusive se rindieran a sus pies, porque estaban siguiendo la instrucción de Dios. Es decir, que no estaban haciendo su propia voluntad, estaban haciendo lo que Dios los había mandado hacer. No hay posibilidad, sí, creo que lo dijimos la vez pasada, no hay posibilidad alguna de que una persona
sin convicción, sin el Espíritu Santo, pueda entender lo que la palabra de Dios dice. No hay manera de que simplemente cojan la Biblia como un libro y entonces se conviertan en los más excelsos instructores bíblicos. Para nada. Es más, el apóstol Pablo nos exhorta cuando hablan de poner gente en lugares de eminencia o liderazgo, que no es un término bíblico, pero dice que no debe ser un ¿qué? Neófito. Un neófito. ¿Y qué es un neófito? Un sardinito en la fe. Alguien que apenas está conociendo y está emocionado y quiere repartir Biblias para aquí y para allá. Y la escritura dice, ese no. Entonces, a nosotros nos es dada la bendición, como hijos e hijas de Dios, como sacerdotes que somos, de poder entrar en las aguas y entender lo que las aguas nos están diciendo. Escuchar lo que las aguas nos dicen. En este caso hoy podemos aplicar esa metáfora. Las aguas nos hablan, porque las aguas son las palabras de Dios. Nadie más puede abrir la escritura y decir, Dios, ¿qué es esto? Entender a Dios. Nadie más puede hacerlo, sino alguien que pueda sumergirse y que tenga autoridad de parte de Dios, que tenga llamado de parte de Dios para poder escuchar lo que Dios ha dicho. Solamente nosotros, sacerdotes. Claro, no se requiere tener recorrido en el Señor para decir que somos sacerdotes. Recuerden, cuando ministramos su palabra, cuando lo ministramos a Él, cuando ministramos de Él y quién es Él en nuestras vidas, nos hemos convertido en sacerdotes. Somos reyes. Lo que pasa es que el rey que gobierna, que tiene poder, es un rey con sabiduría de sacerdote. Claro, lo que pasa es que miren cómo Dios unifica un criterio que en el pasado no era permitido. Y lo evidenciamos cuando Saúl pretendió ejercer sacerdocio siendo el rey. ¿Cierto? Y a priori uno diría, pero ¿y qué hay de malo? El rey quería ofrecer holocausto, ¿qué hay de malo? Dios es tan complicado. No, había un tema de obediencia primero y ella le recibió una instrucción de parte de Dios. Espero que llegue, le dijo Samuel. Entonces, ahora ya Dios nos dice, o son reyes o son sacerdotes. Ahora nos dice, son reyes y sacerdotes. ¿Okay? Lo que pasa es que de manera desgraciada más bien, la predicación de la prosperidad que inició muchos años atrás hizo el énfasis en reconocerse como reyes y todos éramos reyes insisto, pues ¿quién no quiere ser rey? ¿O quién no quiere ser reina? Pero en realidad lo que a nosotros nos compete y lo que deberíamos procurar ser es aplicar el sacerdocio que Dios nos ha dado. Y cuando somos sacerdotes, cuando aplicamos sus principios, entonces estamos moviéndonos en su autoridad. Y ahí estamos viviendo y reconociéndonos como reyes o como reinas de parte de Dios. ¿Amén? Amén. Vamos a darle gracias a Dios entonces. Y recuerden que estamos hablando certeza, convicción y firmeza. Sin esto es imposible de que podamos seguir conociendo más de Dios, siendo Él exclusivamente quien nos instruya. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendición, por el camino que nos has hecho caminar, Señor, por las aguas en las que nos has parado, Señor, pero sobre todo porque has abierto nuestros oídos para que podamos escuchar e identificar tu voz, Padre. De tal manera que creyéndote podamos creer nosotros y que otros también crean a través de nosotros, Padre. Gracias, Señor, por que nos das dones, entre ellos el aconsejar, el exhortar, Señor, el acompañar a otras personas. Que en todo momento tengamos la certeza y la convicción de que es para ti, por ti y en ti, Señor. Y que en nada nosotros queremos ni deberíamos buscar beneficio propio, Padre. Sino que tu misericordia es tan grande para con nosotros que haciéndolo así como tú lo dices, nosotros también somos bendecidos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.